Libro firmado por Shoeless Joe Jackson. Bueno, o tienes un robo o... Sucede. Estoy un poco nervioso. Intento verle el lado bueno, pero no puedo hallarlo. Tengo miedo de regresar a la tienda. Puedo ver dónde se recortó la pegatina con unas tijeras. Habría sido incrustada o serigrafiada. Aquí no hay ninguna pegatina. En la vida y sobre todo en los negocios podemos ser engañados y estafados. Así que prepárense porque hoy veremos casos en los que Rick y su equipo fueron brutalmente engañados. Comencemos. Colección de firmas de The Beatles. La música de The Beatles ha dejado una huella indeleble en la cultura pop, y sus firmas son altamente codiciadas por coleccionistas de todo el mundo. En este episodio de Pawn Stars, Rick y Corey se encuentran con una clienta que trae una colección de firmas de la famosa banda británica. La emoción en la tienda es palpable, ya que saben que si las firmas son auténticas, están ante una pieza extremadamente valiosa. La clienta presenta su colección con orgullo, destacando una guitarra firmada por Paul McCartney, una de las figuras más icónicas de la música. La historia detrás de cada firma es fascinante, y la clienta comparte anécdotas sobre cómo logró obtenerlas, lo que añade un nivel de interés personal a la transacción. Rick y Corey, conscientes del valor que podría tener, deciden no perder tiempo y contactan a un especialista para que valide la autenticidad de las firmas. La expectativa es alta, y todos en la tienda están ansiosos por saber si están ante un hallazgo excepcional. El especialista llega y comienza a examinar las firmas con atención, comparándolas con ejemplos auténticos de los miembros de The Beatles. A medida que revisa cada detalle, la tensión en la tienda aumenta. La clienta, llena de esperanza, observa con nerviosismo mientras el experto analiza la colección. Sin embargo, a medida que avanza la evaluación, la expresión del especialista se vuelve más seria. Finalmente, llega a una conclusión devastadora. La colección es falsa. La decepción se apodera de Rick y Corey, quienes habían soñado con la posibilidad de poseer un artículo tan valioso. La clienta, al escuchar la noticia, se queda completamente sorprendida. La historia de la música y la cultura pop se entrelaza con la realidad del coleccionismo, y la experiencia se convierte en una lección sobre la importancia de la autenticidad. La noticia de que la colección es falsa es un golpe duro, no solo para ellos, sino también para la clienta. La historia de la música y la cultura pop se entrelaza con la realidad del coleccionismo, y la experiencia se convierte en una lección sobre la importancia de la autenticidad. En el mundo de las firmas, la falsificación es un problema común, y la experiencia de Rick y Corey sirve como un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro. La decepción de no haber encontrado una pieza auténtica se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre el valor de la música y la historia que cada firma representa. Aunque la colección resultó ser falsa, la pasión por la música y el legado de The Beatles sigue vivo. Rick y Corey se marchan con una lección aprendida sobre la importancia de la verificación y la autenticidad en el mundo del coleccionismo. La experiencia les recuerda que, a veces, el valor de un objeto no se mide solo por su precio, sino también por la historia que lleva consigo. Al final del día, uno se da cuenta de que, a veces, las cosas no son lo que parecen. Es como cuando intentas hacer una cena especial y terminas quemando la pasta. No todo lo que brilla es oro, así que, si alguna vez te encuentras con una colección de firmas que parece demasiado buena para ser verdad, recuerda que a veces es mejor disfrutar de la música en lugar de obsesionarte con los autógrafos. Después de todo, la verdadera magia de The Beatles está en sus canciones, no en sus firmas. Y si alguien te pregunta por qué no tienes autógrafos, solo di que prefieres disfrutar de la música en su forma más pura. La historia de la música es rica y variada, y cada experiencia, ya sea positiva o negativa, contribuye a la narrativa de la cultura. Libro firmado por Joe Jackson. En el vasto y fascinante mundo del coleccionismo, hay pocos nombres que resuenan con tanto peso y reverencia como el de Joe Jackson. Este legendario jugador de béisbol, conocido por su talento excepcional en el campo, se convirtió en una figura emblemática no solo por su habilidad para batear, sino también por su trágica historia. En este episodio de Pawn Stars, un cliente entra a la tienda con un libro que, según él, está firmado por Jackson. La emoción en su voz es palpable y su entusiasmo es contagioso. Es un libro firmado por Joe Jackson, dice, mientras sostiene la obra con reverencia,
como si estuviera presentando un tesoro sagrado. Para los aficionados al béisbol, tener un artículo firmado por Jackson es un verdadero tesoro, ya que su firma es extremadamente rara y, a menudo, falsificada. La historia de Joe Jackson es fascinante y trágica. A pesar de su talento, su carrera se vio empañada por el escándalo de 1919, cuando él y otros jugadores de los Medias Blancas de Chicago aceptaron dinero para arreglar la Serie Mundial. Aunque fueron absueltos en la corte, el daño a su reputación fue irreversible, y su nombre se convirtió en sinónimo de controversia en el deporte. Rick, siempre atento a las oportunidades, se interesa de inmediato. El cliente también trae un certificado de autenticidad, lo que añade un nivel de credibilidad a la oferta. Sin embargo, Rick sabe que en el mundo del coleccionismo, las apariencias pueden ser engañosas. La firma de Joe Jackson es una de las más falsificadas en el ámbito deportivo, y la posibilidad de que el libro sea una estafa está siempre presente. A pesar de sus dudas, Rick decide arriesgarse y ofrece $10,000, una suma considerable, pero que podría valer la pena si la firma resulta ser auténtica. La negociación avanza, y el cliente, ansioso por cerrar el trato, acepta una oferta de $13,000. Rick, aunque emocionado, siente un nudo en el estómago. La tentación de poseer una pieza tan única es fuerte, pero la incertidumbre sobre la autenticidad de la firma lo persigue. Después de cerrar el trato, Rick intenta contactar a un especialista para verificar la firma, pero no logra obtener respuesta. La presión aumenta y la duda se convierte en un compañero constante. Finalmente, Rick decide llevar el libro a su amiga Rebecca, una experta en autenticación de firma. Al llegar, la emoción de Rick es evidente, pero también lo es su nerviosismo. Rebecca examina el libro y la firma con atención, y su evaluación no es alentadora. No hay mucho valor en él, incluso como primera edición, solo vale unos 50 $, dice, dejando a Rick atónito. La realidad de la situación se asienta como un peso en su pecho. Se da cuenta de que ha sido víctima de una estafa, y la decepción es abrumadora. La historia de Joe Jackson es fascinante, pero también trágica. A pesar de su talento, su carrera se vio empañada por el escándalo de 1919, cuando él y otros jugadores de los Medias Blancas de Chicago aceptaron dinero para arreglar la Serie Mundial. Aunque fueron absueltos en la corte, el daño a su reputación fue irreversible. Este contexto añade una capa de complejidad a la firma que Rick ha adquirido. La firma de Jackson no solo representa un momento en la historia del béisbol, sino también un recordatorio de cómo las decisiones pueden tener consecuencias duraderas. Al final, Rick se queda con una lección valiosa. En el mundo del coleccionismo, la autenticidad es crucial, y a veces, la tentación de una buena oferta puede nublar el juicio. La historia del libro firmado por Joe Jackson se convierte en un recordatorio de que no todo lo que brilla es oro, y que en el negocio, la prudencia es tan importante como la pasión. Uno se da cuenta de que el valor de un objeto no siempre se mide en dólares y centavos. A veces, el verdadero valor radica en las historias que llevamos con nosotros, en las memorias que atesoramos y en las lecciones que aprendemos. Así que, la próxima vez que te encuentres con un objeto que parece tener un gran valor, recuerda, puede que no sea más que un trozo de papel, pero si tiene una historia detrás, puede que valga más que $1 millón, y si no, siempre puedes usarlo como un buen pisapapeles. Al menos, tendrás una buena historia que contar en la próxima reunión familiar. Y si alguien te pregunta por qué tienes un trozo de papel en tu mesa, solo di que es un artefacto de la historia, y verás como todos se quedan boquiabiertos. La historia de Joe Jackson no solo es un relato de un jugador de béisbol, sino también un reflejo de la complejidad de la fama y la caída, un recordatorio de que incluso los más grandes pueden ser víctimas de sus propias decisiones. La búsqueda de autenticidad en el coleccionismo es un viaje lleno de altibajos, y cada experiencia, ya sea positiva o negativa, contribuye a la rica narrativa de la historia del deporte y la cultura popular. Mandolina Gibson. La música tiene el poder de conectar a las personas, y los instrumentos de calidad son una parte fundamental de esa conexión. En este episodio de Pawn Stars, un cliente entra a la tienda con una mandolina Gibson de principios de los años 30. Chum, siempre entusiasta, se siente atraído por el instrumento y decide manejar la negociación por su cuenta, a pesar de que Rick no está presente. La mandolina, con su acabado brillante y su sonido resonante, es un testimonio de la artesanía de Gibson, una marca que ha sido sinónimo de calidad en la fabricación de instrumentos musicales. El cliente, emocionado, espera obtener $3,000 por la mandolina,
pero Chum, con un límite de gasto de $1,000, intenta negociar. A medida que la conversación avanza, Chum se siente confiado y decide cerrar el trato por $1,400, sin verificar si realmente se trata de una mandolina Gibson original. La emoción de la compra lo lleva a actuar rápidamente, pero la duda comienza a asomarse después de que se cierra el trato. La mandolina, aunque hermosa, se convierte en un símbolo de la dura realidad del negocio, donde las apariencias pueden ser engañosas. Una vez que Chum tiene la mandolina en sus manos, comienza a cuestionar su autenticidad y decide buscar una segunda opinión. Lleva el instrumento a un experto, quien tiene la tarea de verificar si realmente es una Gibson original. La anticipación y el nerviosismo de Chum son evidentes mientras espera el veredicto. El especialista examina la mandolina con atención, revisando cada detalle, desde la pegatina interna hasta el acabado del instrumento. La historia de Gibson está llena de innovación y tradición, y cada mandolina que producen lleva consigo un legado que ha perdurado a lo largo de los años. Tras una revisión exhaustiva, el experto revela que la mandolina es de hecho una falsificación. Chum se queda en shock al escuchar la noticia, dándose cuenta de que ha cometido un gran error al gastar $1,400 en un artículo que no tiene valor real. La decepción es palpable y la lección es dura. En el mundo del coleccionismo, la autenticidad es crucial y a veces la emoción de una compra puede nublar el juicio. La historia de la mandolina Gibson se convierte en un recordatorio de que no todos los instrumentos que parecen ser valiosos realmente lo son. La experiencia de Chum le enseña que es fundamental hacer una investigación adecuada antes de realizar una compra significativa. La mandolina, aunque hermosa, se convierte en un símbolo de la dura realidad del negocio, donde las apariencias pueden ser engañosas. La música sigue siendo una parte importante de su vida y aunque esta experiencia fue decepcionante, no le quitará la pasión por los instrumentos de calidad. La conexión emocional que las personas tienen con la música y los instrumentos es profunda, y cada error en el camino es una oportunidad para aprender y crecer. Al final, Chum se marcha con una lección aprendida y la esperanza de que, en el futuro, sus decisiones sean más acertadas. La música tiene el poder de unir a las personas, y aunque esta experiencia fue decepcionante, no le quitará la pasión por los instrumentos de calidad. La historia de la mandolina Gibson es un recordatorio de que a veces el valor de un objeto no se mide solo por su precio, sino también por la historia que lleva consigo. Uno se da cuenta de que la vida es como una buena canción. A veces, tienes que pasar por algunas notas desafinadas antes de encontrar la melodía perfecta. Así que, si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda que no todas las mandolinas que brillan son de oro, y a veces lo mejor que puedes hacer es tocar una melodía en tu cabeza y seguir adelante. Y si todo falla, siempre puedes hacer un karaoke con tus amigos y olvidarte de las pérdidas. Después de todo, la música es la mejor terapia, y no hay mejor manera de lidiar con una mala compra que cantando a todo pulmón. Funko Pop de Stan Lee. El mundo del coleccionismo ha visto un auge en la popularidad de los Funko Pops, figuras de vinilo que representan a personajes de la cultura pop. En este episodio de Pawn Stars, Cory se encuentra con un cliente que trae un Funko Pop de Stan Lee, el icónico creador de muchos de los superhéroes más queridos del mundo. La emoción de Cory es evidente, ya que sabe que si la figura es auténtica, podría tener un gran valor. Stan Lee, conocido por su trabajo en Marvel Comics, ha dejado un legado que ha influido en generaciones de fanáticos y creadores. El cliente presenta el Funko Pop con orgullo, y Cory, decidido a no arriesgarse, llama a un experto para que lo evalúe. El especialista examina la figura y, tras unos minutos de inspección, explica que aunque el Funko Pop parece auténtico, este modelo en particular es muy falsificado. La tensión aumenta mientras todos esperan el veredicto final. La figura de Minoguchi Toshikoshi Stan Lee no solo representa a un creador, sino también a un ícono cultural que ha inspirado a millones de personas en todo el mundo. El experto revisa la firma en el Funko Pop y, tras un análisis cuidadoso, concluye que la firma es auténtica. Cory y Rick se sienten aliviados al escuchar esto, sabiendo que al menos en este aspecto están ante una pieza valiosa. Sin embargo, el experto les advierte que aún queda la parte más difícil: verificar si la figura en sí es legítima. A medida que el experto examina la parte trasera de la caja, señala algunas imperfecciones que podrían indicar que la figura no es auténtica. Cory, al escuchar el diagnóstico, se siente decepcionado,
pero también aliviado de no haber arriesgado su dinero en una compra potencialmente falsa. La historia del Funko Pop de Stan Lee es un recordatorio de que en el mundo del coleccionismo la autenticidad es fundamental. Aunque la figura parecía prometedora, la experiencia de Corey le enseña que es crucial hacer una verificación exhaustiva antes de realizar una compra. La pasión por los personajes de la cultura pop y el legado de Stan Lee siguen vivos, y aunque esta experiencia fue decepcionante, no le quitará el amor por el coleccionismo. La figura de Stan Lee, aunque no resultó ser auténtica, representa la conexión que los fanáticos tienen con sus héroes y la importancia de la cultura del cómic en la sociedad. La experiencia de Corey también resalta la importancia de la comunidad de coleccionistas, quienes a menudo comparten información y recursos para ayudar a otros a evitar errores costosos. En un mundo donde la falsificación es un problema creciente, la colaboración y el conocimiento compartido son esenciales para proteger la integridad del coleccionismo. La historia de Stan Lee y su impacto en la cultura pop es un recordatorio de que, aunque los objetos físicos pueden ser valiosos, el verdadero tesoro radica en las historias y las conexiones que creamos a través de ellos. Al final del día, uno se da cuenta de que, a veces, las cosas no son lo que parecen. Es como cuando intentas hacer una cena especial y terminas quemando la pasta. No todo lo que brilla es oro, así que, si alguna vez te encuentras con una colección de firmas que parece demasiado buena para ser verdad, recuerda que a veces es mejor disfrutar de la cultura pop en lugar de obsesionarte con los autógrafos. Después de todo, la verdadera magia de Stan Lee está en sus historias, no en sus firmas. Y si alguien te pregunta por qué no tienes autógrafos, solo di que prefieres disfrutar de la cultura pop en su forma más pura, la historia de Stan. Lee y su legado continúa inspirando a nuevas generaciones, y cada experiencia en el mundo del coleccionismo es una oportunidad para aprender y crecer. Guitarra Fender Stratocaster. En el vasto y vibrante mundo de la música, hay pocos instrumentos tan icónicos y reverenciados como la Fender Stratocaster. Este modelo ha sido utilizado por algunos de los más grandes guitarristas de New 72. La historia, desde Jimi Hendrix hasta Eric Clapton, y su sonido distintivo ha dejado una huella indeleble en la música moderna. En este episodio de Pawn Stars, Rick se enfrenta a una de las decisiones más difíciles de su carrera cuando un cliente entra a la tienda con una Fender Stratocaster que, según él, perteneció a un famoso músico. El cliente, emocionado, describe la historia detrás de la guitarra. Esta Fender Stratocaster fue tocada por Big Flick, dice, mientras sostiene el instrumento con orgullo. Rick, siempre atento a las oportunidades, sabe que si la guitarra es auténtica, podría valer una fortuna. Sin embargo, también es consciente de que las guitarras de este calibre pueden ser difíciles de autenticar y el riesgo de adquirir una falsificación siempre está presente. Rick decide arriesgarse y ofrece $55,000 por la guitarra, una suma considerable que podría traerle grandes beneficios en una futura subasta. Sin embargo, la presión de la decisión pesa sobre él. La Fender Stratocaster es un instrumento que no solo tiene un valor monetario, sino también un valor emocional y cultural. La historia de la guitarra, su conexión con la música y su legado son aspectos que Rick no puede ignorar. A medida que avanza la subasta, Rick observa con ansiedad cómo se desarrollan las ofertas. La tensión en el aire es palpable, y cada oferta que se hace parece un recordatorio de la gran suma que ha invertido. Cuando la guitarra finalmente se vende por solo $20,000, la decepción de Rick es evidente. La pérdida es abrumadora, y su rostro refleja la frustración de haber tomado una decisión que no resultó como esperaba. La lección es dura. En el negocio de la compra y venta de artículos valiosos, no todas las apuestas son ganadoras. La Fender Stratocaster, aunque icónica, se convierte en un símbolo de la dura realidad del negocio. Rick se da cuenta de que, a veces, el valor de un artículo no se mide solo por su precio, sino también por la historia que lleva consigo. La experiencia le enseña que en el mundo de las subastas, la emoción puede nublar el juicio y que es fundamental hacer una investigación exhaustiva antes de realizar una inversión significativa. Al final, la historia de la Fender Stratocaster es un recordatorio de que el mundo de la música y el coleccionismo está lleno de sorpresas y que cada decisión puede tener un impacto duradero. Rick se marcha de la subasta con una lección aprendida y la esperanza de que, en el futuro, sus decisiones sean más acertadas. La música tiene el poder de unir a las personas, y aunque esta experiencia fue decepcionante, no le quitará la
pasión por los instrumentos de calidad. Al final del día, uno se da cuenta de que la música es como una buena guitarra. A veces suena increíble, pero otras veces simplemente desafina. Así que si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda, no todas las guitarras que brillan son de oro, y a veces lo mejor que puedes hacer es tocar una melodía en tu cabeza y seguir adelante. Y si todo falla, siempre puedes hacer un karaoke con tus amigos y olvidarte de las pérdidas. Después de todo, la música es la mejor terapia, y no hay mejor manera de lidiar con una mala compra que cantando a todo pulmón. Camiseta falsa de Willie Mays. Corey, emocionado por la posibilidad de adquirir un uniforme que supuestamente perteneció a Willie Mays, uno de los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos, se lanzó a la compra. La historia hecha tishantichu. Detrás del uniforme era tentadora, y Corey estaba convencido de que había encontrado una verdadera joya. Sin embargo, había señales de advertencia que ignoró, como la falta de un certificado de autenticidad y las condiciones demasiado impecables para ser de 1955. A pesar de las dudas, Corey decidió invertir $31,000 en el uniforme. La emoción de la compra lo llevó a ignorar las precauciones que había aprendido en su tiempo en la tienda. Cuando finalmente se reveló que el uniforme era una falsificación, Corey se sintió devastado. La experiencia fue un duro golpe para él, y la lección fue clara. La falta de pruebas de autenticidad puede llevar a pérdidas significativas. Después de la revelación, Corey se sintió avergonzado y frustrado. Se dio cuenta de que había dejado que su entusiasmo lo cegara y que no había hecho su debida diligencia. Este episodio subrayó la importancia de la verificación y la necesidad de tener pruebas sólidas antes de realizar una compra significativa. Corey compartió su experiencia con el resto del equipo, enfatizando la importancia de no dejarse llevar por la emoción del momento. A medida que pasaron los días, Corey reflexionó sobre la experiencia. Se dio cuenta de que había aprendido una valiosa lección sobre la importancia de la investigación y la consulta con expertos antes de realizar una compra significativa. La historia del uniforme de Willie Mays se convirtió en un tema recurrente en la tienda, y Corey se aseguró de que todos en su equipo entendieran la importancia de la autenticidad. La experiencia también llevó a Corey a investigar más sobre la historia de Willie Mays y su legado en el béisbol. Aprendió sobre las diferentes formas en que los coleccionistas podían autenticar artículos deportivos y cómo las falsificaciones habían afectado el mercado de coleccionable. Se convirtió en un defensor de la autenticidad y comenzó a buscar formas de educar a sus clientes sobre la importancia de verificar la procedencia de los artículos. Con el tiempo, la historia de la camiseta falsa de Willie Mays se convirtió en una lección valiosa para todos en la tienda. Corey compartió su experiencia en entrevistas y eventos, enfatizando la importancia de la investigación y la consulta con expertos. La anécdota se convirtió en un símbolo de la necesidad de ser cauteloso en el mundo de los coleccionables deportivos. Pianto, Corey también decidió implementar un protocolo más riguroso para la compra de artículos deportivos. Comenzó a trabajar con expertos en memorabilia deportiva, que podían evaluar la autenticidad de los artículos antes de que se realizaran las compras. Esto no solo ayudó a evitar futuras pérdidas, sino que también mejoró la reputación de la tienda como un lugar donde los clientes podían confiar en la autenticidad y la calidad de los artículos en venta. La experiencia con la camiseta de Mimo Mexico Shintitsu. Willie Mays también llevó a Corey a asistir a convenciones y ferias de coleccionistas, donde pudo aprender de otros expertos y coleccionistas sobre cómo autenticar artículos deportivos. Se dio cuenta de que, aunque su amor por el béisbol era genuino, también era crucial entender el valor real de los artículos en el mercado. Comenzó a establecer relaciones con otros coleccionistas y expertos, lo que le permitió ampliar su conocimiento y mejorar su capacidad para evaluar artículos. A medida que Corey se sumergía más en el mundo de la memorabilia deportiva, comenzó a compartir su conocimiento con su equipo. Organizó sesiones de capacitación donde discutían las mejores prácticas para evaluar artículos y cómo identificar problemas potenciales. La historia de la camiseta falsa de Willie Mays se convirtió en una lección fundamental en estas sesiones, recordando a todos que la emoción de una compra no debe nublar el juicio. Con el tiempo, la tienda se convirtió en un destino popular para los entusiastas de la memorabilia deportiva. Los clientes apreciaban la transparencia y la honestidad de Corey y su equipo, y muchos regresaban para realizar más compras. La experiencia con la camiseta falsa no solo le enseñó a Corey sobre la importancia de la autenticidad, sino que también lo convirtió en un mejor comerciante y un líder más efectivo. Guitarra de Vic.
Cuando un músico llamado Vic llegó a la tienda con una Fender Stratocaster de 1961, Rick no pudo resistirse. La guitarra tenía un valor sentimental y un historial impresionante, y Rick decidió comprarla por $55,000. La emoción de adquirir una pieza tan icónica lo llevó a ignorar las señales de advertencia que podrían haberlo alertado sobre la autenticidad de la guitarra. A pesar de su entusiasmo, la guitarra no atrajo a los compradores que Rick esperaba. Después de ponerla en subasta, solo logró venderla por $20,000, lo que resultó en una pérdida de $35,000. Este episodio fue una dura lección sobre la importancia de no dejarse llevar por la emoción y de evaluar el mercado antes de realizar una compra. Rick aprendió que el valor sentimental no siempre se traduce en valor monetario. La experiencia con la guitarra de Vic dejó a Rick reflexionando sobre su enfoque hacia las compras. Se dio cuenta de que había dejado que su amor por la música y la historia de la guitarra lo cegara, y no había hecho su debida diligencia. Este episodio se convirtió en un recordatorio constante de que, en el mundo de los instrumentos musicales, la autenticidad y la verificación son esenciales. A medida que pasaron los días, Rick decidió implementar un protocolo más riguroso para la compra de guitarras y otros instrumentos musicales. Comenzó a trabajar con expertos en instrumentos que podían evaluar la autenticidad de las guitarras antes de que se realizaran las compras. Esto no solo ayudó a evitar futuras pérdidas, sino que también mejoró la reputación de la tienda como un lugar donde los clientes podían confiar en la autenticidad y la calidad de los instrumentos en venta. La experiencia con la guitarra de Vic también llevó a Rick a asistir a convenciones y ferias de música, donde pudo aprender de otros expertos y coleccionistas sobre cómo autenticar instrumentos. Se dio cuenta de que, aunque su amor por la música era genuino, también era crucial entender el valor real de los instrumentos en el mercado. Comenzó a establecer relaciones con otros coleccionistas y expertos, lo que le permitió ampliar su conocimiento y mejorar su capacidad para evaluar artículos. A medida que Rick se sumergía más en el mundo de los instrumentos musicales, comenzó a compartir su conocimiento con su equipo. Organizó sesiones de capacitación donde discutían las mejores prácticas para evaluar guitarras y cómo identificar problemas potenciales. La historia de la guitarra de Vic se convirtió en una lección fundamental en estas sesiones, recordando a todos que la emoción de una compra no debe nublar el juicio. Con el tiempo, la tienda se convirtió en un destino popular para los entusiastas de la música y los coleccionistas de guitarras. Los clientes apreciaban la transparencia y la honestidad de Rick y su equipo, y muchos regresaban para realizar más compras. La experiencia con la guitarra de Vic no solo le enseñó a Rick sobre la importancia de la autenticidad, sino que también lo convirtió en un mejor comerciante y un líder más efectivo. En última instancia, la historia de la guitarra de Vic se convirtió en un recordatorio constante de que, en el mundo de los instrumentos musicales, la autenticidad y la verificación son esenciales. Rick aprendió a no dejarse llevar por la emoción del momento y a siempre hacer su debida diligencia antes de realizar una compra. La experiencia lo transformó, y su amor por la música se combinó con un enfoque más estratégico y consciente en su diamantes falsos. Old Man siempre había sido un cazador de diamantes, buscando las mejores piedras preciosas para su tienda. Con su experiencia y conocimiento, había logrado construir una reputación sólida en el mundo de las antigüedades y los coleccionables. Sin embargo, en un episodio que se convirtió en una lección inolvidable, se encontró con un lote de circonia cúbica, un diamante falso que podía engañar incluso al ojo más entrenado. Era un día típico en la tienda, y Old Man estaba revisando un nuevo lote de joyas que había llegado. Entre las piezas, encontró un conjunto de anillos y collares que brillaban con un resplandor impresionante. Sin dudarlo, decidió comprarlos, convencido de que había encontrado una verdadera joya. La emoción de la compra lo llevó a ignorar las señales de advertencia que podrían haberlo alertado sobre la autenticidad de las piedras. Con el tiempo, la tienda comenzó a recibir consultas de clientes interesados en las joyas. Old Man, confiado en su compra, comenzó a mostrar las piezas a los posibles compradores. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Las consultas se convirtieron en quejas, y los clientes comenzaron a cuestionar la autenticidad de las piedras. Desesperado por resolver la situación, Old Man decidió llevar las joyas a un gemólogo para que las evaluara. La verdad fue dura. Las piedras eran circonia cúbica, no diamantes. La tienda había perdido decenas de miles de dólares debido a esta compra. La lección fue dura, pero necesaria. A raíz de esta experiencia, se desarrolló una prueba para distinguir entre diamantes reales y falsos,
lo que ayudó a la tienda a evitar futuros errores. Este episodio no solo fue un recordatorio de la importancia de la verificación, sino también un testimonio de cómo los errores pueden llevar a mejoras en el negocio. Old Man se dio cuenta de que, a pesar de su experiencia, siempre había espacio para aprender y mejorar. La experiencia lo llevó a investigar más sobre las piedras preciosas y las técnicas de autenticación, convirtiéndose en un experto aún más respetado en el campo. Con el tiempo, la historia de los diamantes falsos se convirtió en una anécdota que Old Man compartía con otros en la tienda. Se convirtió en un símbolo de la importancia de la diligencia debida y la necesidad de consultar a expertos antes de realizar una compra significativa. La experiencia también llevó a la tienda a establecer relaciones con gemólogos y expertos en joyería, lo que les permitió ofrecer a sus clientes un servicio más completo y confiable. A medida que pasaron los años, la tienda se convirtió en un lugar de referencia para aquellos que buscaban joyas auténticas. Old Man, con su sabiduría y experiencia, se convirtió en un mentor para los nuevos empleados, enseñándoles la importancia de la autenticidad y la verificación. La historia de los diamantes falsos se convirtió en una lección valiosa que todos en la tienda llevaban consigo. En última instancia, la experiencia con los diamantes falsos no solo le enseñó a Old Man sobre la autenticidad, sino que también lo convirtió en un mejor comerciante. Aprendió a no dejarse llevar por la apariencia y a siempre hacer su debida diligencia antes de realizar una compra. La historia de los diamantes falsos se convirtió en un recordatorio constante de que, en el mundo de las joyas, la autenticidad es la clave del éxito. Recuerden, en el mundo del coleccionismo, no todo lo que brilla es oro, y a veces, lo que parece ser un tesoro puede resultar ser solo un buen cuento. Así que, la próxima vez que piensen en comprar algo raro, asegúrense de hacer su tarea. No querrán terminar con un objeto que no vale ni el papel en el que está escrito. Si disfrutaron de este video, no olviden darle un me gusta y suscribirse para más contenido emocionante. Y, por supuesto, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras en el mundo del coleccionismo. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su momento favorito de hoy. ¿Fue la espada pistola? ¿O tal vez el rifle que casi se convierte en una historia de terror? Nos encanta escuchar sus opiniones. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de sorpresas y risas. Hasta la próxima. Y recuerden, siempre hay una historia detrás de cada objeto. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más tesoros y secretos del mundo de Pawn Stars. Adiós.